y que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos del 13 al 16, para la exposición de la Santa Palabra de Dios. Si pueden estar puestos de pie, leemos la porción bíblica contenida en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos del 13 al 16. Dice así la palabra de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Padre, nos acercamos a ti en esta tarde, agradecidos por tu muchas misericordias, por el privilegio que nos has dado de tener vida en este día, de poder llegar hasta tu iglesia, reunirnos, tener comunión entre tus hijos, elevar a ti, Señor, estos himnos de alabanza, escuchar la lectura de tu palabra, Señor, y también hacerte llegar nuestras peticiones a través de las oraciones, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres la fuente de todo bien y de toda providencia. Por eso oramos a ti, Señor. Y en este momento rogamos tu bendición sobre la exposición de tu palabra. Que tu iglesia sea transformada por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Que tú seas glorificado en todo momento. Que se pueda presentar tu palabra de manera fiel, Señor, como tú la has dado. Te rogamos, Señor, que nos des entendimiento a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, rogamos estas cosas. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? En el año de 1435, en Constantinopla, un estudiante italiano descubrió un códice, una serie de libros tipo códice, que posteriormente se denominó como Argentorantesis en honor a la ciudad de Estrasburgo, donde estuvo esta colección de códices hasta su destrucción por un incendio en el año de 1870. Este códice contenía 22 libros en griego, 4 de los cuales se atribuyen a Justino y una obra desconocida que fue denominada con el nombre a quien iba dirigida, que conocemos como la epístola o la carta a Diogneto, porque al inicio de esta carta el texto indicaba que iba dirigida a este desconocido personaje llamado Diogneto, y le leo lo que dice la introducción del libro. Pues veo, excelentísimo Diogneto, tu extraordinario interés para conocer la religión de los cristianos. De este códice se hicieron 3 copias, una de las cuales desapareció. La segunda, en 1592, se realizó de ella una copia conocida como la edición Príncipe, y la tercera copia de este códice se encuentra en la biblioteca de la Universidad Holandesa de Leiden. El título por el cual se conoce a esta obra de la antigüedad, debo aclarar que no es un libro canónico ni apócrifo, sino histórico. El título con el cual se le conoce es Carta a Diogneto, que fue dado por el impresor francés Einstein alrededor del año 1528. ¿Qué es lo sorprendente de esta pequeña obra, de esta pequeña carta, cuyos teólogos e historiadores concuerdan que su contenido es meramente apologético, una defensa de la fe cristiana?
Y es que a pesar de que no se menciona quién es su autor, no se tiene ni siquiera una fecha exacta de su origen, y aún los historiadores seculares y otros bíblicos, aún el propio Eusebio, que recoge todas las obras de su época, no la menciona entre sus listados. Lo único que sabemos de ella, como dije al principio, es que apareció alrededor del siglo XV, junto a otros textos apologéticos. Así que como es natural y como antecede, hay muchas hipótesis sobre su datación y su autoría. La mayoría de los historiadores creen que se ubica por su contenido entre el año 120 y 210 después de Cristo. Tengo una idea, estamos hablando de inicios del segundo siglo a inicios del tercer siglo de la era cristiana. En definitiva, es una obra que no se sabe cuándo se escribió, por quién se escribió y quién era Diogneto. Sin embargo, todos los historiadores y aquellos teólogos que la han leído y la han revisado, y el que la quiere se la puedo mandar, la tengo en digital, han quedado sorprendidos por la forma en que su autor presenta una defensa de la fe cristiana. Él no usa argumentos o ataques, sino que él se encierra en presentar cómo era la vida cristiana de los creyentes del segundo a tercer siglo en que se data su escritura. En uno de sus párrafos, en la quinta parte, el escritor escribe a Diogneto lo siguiente: porque los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad, ni en la localidad, ni en el habla, ni en las costumbres, porque no residen en alguna parte en ciudades suyas propias, ni usan una lengua distinta, ni practican alguna clase de vida extraordinaria, ni tampoco poseen ninguna invención descubierta por la inteligencia o estudios de hombres ingeniosos, ni son maestros de algún dogma humano como son algunos. Pero si bien residen en ciudades de griegos y bárbaros, según ha dispuesto la suene de cada uno, y siguen las costumbres nativas en cuanto a alimento, vestidos y otros arreglos de la vida. Pese a todo, la constitución de su propia ciudadanía es que ellos son de un reino celestial. Ellos se muestran en una maravillosa ciudadanía paradójica. Evidentemente desmiente cualquier mentira que el mundo diga sobre ellos. Residen en sus propios países, pero solo son como transeúntes. Comparten lo que les corresponde en todas las cosas como ciudadanos, soportan todas las opresiones como forasteros. Todo país extranjero le es patria y toda patria le es extraña. Se casan como todos los demás hombres y engendran hijos, pero no se desembarazan, no abortan. Celebran las comidas en común, pero no la glotonería. Creen en el amor, pero tienen sus propias esposas. Se hallan en la carne y con todo no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. No se hace caso de ellos y pese a todo se les condena, se les da muerte y aún así están revestidos de vida. Piden limosna y con todo hacen ricos a muchos. Se les deshonra y pese a todo son glorificados en su deshonor. Se habla mal de ellos y aún así son reivindicados. Son escarnecidos y ellos bendicen. Son insultados y ellos respetan. Al hacer lo bueno son castigados como malhechores. Siendo castigados se regocijan como si con ellos se les reavivara. Los judíos hacen guerra contra ellos como extraños. Los griegos los persiguen y pese a todo, los que le aborrecen no pueden dar razón alguna de por qué su hostilidad contra el cristianismo. Esta breve descripción de la vida de los cristianos del primer siglo nos muestra cómo la iglesia cristiana entendió que eran ciudadanos del reino celestial. Si usted recuerda, hemos iniciado esta aventura de una serie de sermones sobre el Sermón del Monte.
Las palabras de Jesucristo al inicio de este sermón identifican, como vimos el domingo pasado, el carácter de los ciudadanos del reino. Cómo viven, cuál es su forma de relacionarse con el mundo. Estas bienaventuranzas que pusimos el domingo pasado, que vamos a leer a continuación, nos recuerdan el carácter de los hijos de Dios. Cuando Cristo dice en su verso 3 al 12 de Mateo 5 lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cristo nos expone el carácter de los ciudadanos del reino. Hemos dicho que estas bienaventuranzas describen cómo debe vivir el cristiano en contraste con la forma de vida del mundo. Así que observamos que mientras el mundo llama a sobresalir, a exponer su fortaleza, a tener orgullo y vigor, Cristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que han reconocido su bancarrota espiritual, aquellos que entienden que por su fuerza no podrán ganar la salvación. Así que el creyente reconoce su realidad. El llamado del cristiano es a mortificar el pecado en su vida, mientras que el mundo llama a que no debemos mostrar debilidad, sino que debemos ser fuertes. Cristo dice: bienaventurados los que lloran, ellos serán consolados. El mundo dice que debemos hacer nuestra justicia, buscar nuestra venganza, imponer nuestra ley. No te dejes, es lo que le enseñan muchos padres a sus hijos. No te dejes, toma venganza por tus manos. Pero Cristo dice que los hijos del reino tienen hambre y justicia, sí, pero de la justicia de Dios. El mundo nos manda a tomar lo que nos pertenece, a practicar la ley de la selva. El más fuerte sobrevive. Cristo dice a los hijos del reino que ellos serán llamados hombres de paz. El mundo dice que nadie puede ver a Dios porque Dios no existe. Pero Cristo dice que aquellos que han sido limpios de su corazón verán a Dios. Así que claramente el mensaje de Jesús es una clara oposición a la forma de vida del mundo. En consecuencia, vemos que los versos 10 y 12 dicen que el mundo va a responder a aquellas personas que están viviendo bajo los estándares del reino. Ellos van a aplaudir, van a elogiar, van a decir: bien hecho, chicos, queremos ser como usted. Usted lo pudo leer, yo se lo leí en el verso 11 al 12, ¿verdad? Claro que no. La respuesta del mundo es: ellos los odian. Ellos hablan males, insultos, así sea mintiendo. Ellos le aborrecen al creyente, al Hijo de Dios, al ciudadano del reino. Ellos traman persecución. La consecuencia lógica de este sermón la tenemos en el verso 13 al 16, lo que comúnmente se ha conocido como: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Realmente lo que Cristo está diciendo allí es que en consecuencia a vivir bajo estos estándares, las bienaventuranzas, ahora cada ciudadano del reino tiene una obligación. Ellos deben ser sal de la tierra y luz del mundo. Esta es la consecuencia obligatoria para quienes son llamados a ser hijos del reino celestial. Nótese que esto no es una opción. Esto no es una de muchas posibilidades. Tal vez si quieres, puedes ser sal y luz. Esto es un mandato, una obligación.
una respuesta lógica a quienes han experimentado la salvación. Vosotros sois la sal de la tierra, dice Cristo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nótese aquí que Cristo dice, vosotros sois. Solo vosotros, ¿quiénes? Sus discípulos. Verso 1, Él sentándose habló a sus discípulos diciendo, a quienes han creído, vosotros sois la sal de la tierra, no el mundo, no las Naciones Unidas, no los gobiernos, no los representantes, no las organizaciones de benevolencia o los clubes cívicos, no, es la iglesia, es el creyente, ellos son la sal de la tierra. No podemos esperar que el mundo sale algo cuando es un mundo insípido. ¿Qué quiso decir Jesús cuando se refería que vosotros sois la sal de la tierra? Tanto en el día de hoy como en la época de Jesús, la sal se usaba como un sazonador, obviamente, pero era un preservante o era también utilizado como forma de abono para la tierra. Jesús, teniendo esta idea clara en su mente y aún entendiendo el contexto en el que él está, entendiendo el contexto de Israel, en el cual habían dos clases de sal, una sal pura y una sal común. Esta sal común, que provenía del área del Mar Muerto, se llamaba común porque estaba mezclada con cal y otros minerales que la hacían insípida y perdían su sabor, perdían sus propiedades de ser preservante o de abono. No servían para más nada que para ser echada al camino, para matar maleza como un veneno, para limpiar las calzadas. Así que entendiendo esto, teniendo esta idea clara en la mente, los discípulos comprenden cuando su Señor le dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros tenéis estas propiedades para preservar. Ustedes son algo distinto. Ustedes son distintos al mundo, a un mundo insípido, en corrupción, que cada día camina y camina más en depravación y deterioro. Ustedes son la sal pura que puede preservar, que puede retener el avance de la corrupción. Es claro en el contexto de la Biblia que el mundo siempre es descrito como un siglo de oscuridad, de corrupción, sumergido en sus pecados. Los ciudadanos del reino, los hijos de Dios, son esa sal que está en oposición a esta corrupción moral y espiritual de este mundo. Imagínense por un momento qué sería del mundo sin la fe cristiana, sin la fe bíblica verdadera. Yo no lo puedo imaginar. Solo Dios sabe qué terrible sería nuestro escenario hoy. Imagínense todo lo que ocurre y aún hay esa sal que está oponiéndose a esta corrupción del mundo. El comentarista bíblico William Hendrickson sobre esta porción bíblica de Mateo dice lo siguiente: la sal actúa secretamente. Sabemos que combate el deterioro, aunque no podemos verla en operación. No obstante, su influencia es muy real. Así que para poder preservar un alimento con sal, se debe frotar la sal, se debe esparcir la sal en todas sus áreas necesarias. La sal no actúa a distancia, no salamos por wifi desde el salero. Tenemos que arrojar esa sal allí en el alimento que vamos a salar o preservar. De esa misma manera, la iglesia es llamada a ser la sal, a estar en contacto con el mundo, no a distancia, no en aislamiento como los esenios, recuerdan los sermones anteriores, sino que debe estar en contacto, preservándola, mostrando el carácter de Dios, enseñándoles las demandas del reino, haciendo declaraciones de oposición a la forma inmoral en la que está viviendo el mundo. Es interesante que esta sal pura nunca pierde sus propiedades, pero la sal común, contaminada, influenciada por su ambiente, como la hemos descrito, no sirve para cumplir esta labor, no sirve para preservar, no tiene propiedades curativas,
es insípida, no puede darle sabor a la vida, a este mundo. Su único uso, como hemos descrito, es ser tirada, estar en la calle, ser pisoteada por el mundo. ¿Le parece familiar esa descripción de muchos cristianos, iglesias, de las cuales el mundo hace burla y escarnio, en muchas ocasiones con justa razón, por presentar un evangelio falso, por llevar vidas desordenadas, llamándose cristianos? Son pisoteados, se han dejado influenciar, no salan, no preservan. Causa temor la palabra de Cristo cuando dice: y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Aquello que ha sido dado para sanar, para darle sabor a la vida, si es insípido, si está contaminado, no hay forma de utilizarla, no sirve. Debe ser tirado, alejado de su presencia. Nuevamente Hedrinsen comenta, y le comparto porque me pareció interesante, él dice: aquí se condena la mundanalidad o la secularización, pero también se condena la indiferencia o el aislamiento. La sal es una bendición, pero cuando sigue siendo verdadera sal. ¿Cómo entendieron estos los oyentes? Los discípulos, al escuchar esta parábola, este sermón de Cristo, no era una parábola, este sermón, ellos entendieron inmediatamente por su contexto a lo que él se refería. Israel había sido puesto como el pueblo de Dios para dar testimonio de Dios. Tenía un llamado de ser vocero de Dios. Ellos eran aquellos que debían preservar las observancias de la palabra de Dios. Pero en cambio, cuando Cristo está sobre ellos, se han vuelto insípidos, sin poder ante el pecado. Los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes y otros más se desviaron de la ley de Dios. Habían abandonado la palabra de Dios. En consecuencia, solo practicaban una religión externa, sin verdadera devoción. Eran una sal contaminada, eran una sal influenciada, sin efecto, que solo servía para ser tirada. ¿Qué tipo de sal es la iglesia de Balboa? ¿Una sal pura? ¿Una sal común? ¿Qué tipo de sal eres tú, hermano, hermana? ¿Sal pura? ¿Sal común? En este mundo herido de muerte por el pecado, ¿qué creen ustedes que hace la sal en una herida? Si es que se ha atrevido a colocarse alguna vez sal en una herida. Arde, ¿verdad? Duele, hiere. ¿Estás ardiendo en el mundo? ¿Estás ardiendo con la influencia de la fe cristiana en tu vida sobre los demás? Ellos te ven y saben que están ante un creyente, no que practica una religión externa, sino alguien que vive sus convicciones. Estamos allí como cristianos, como iglesia, piel con piel, aplicando el poder del evangelio a este mundo. Estamos rozándonos con el mundo en el sentido de que no somos parte del pecado, pero estamos allí mostrando interés por la salvación de las personas. Estamos ayudando a contrarrestar el deterioro de este mundo. Son preguntas que debemos hacernos. Porque el mandato del Señor, la respuesta lógica es: vosotros, solo la iglesia, solo el creyente puede ser la sal ante este mundo, a través de nuestros trabajos, en la forma como nos desenvolvemos con nuestros jefes, compañeros, con la familia, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, aún en medio de la iglesia. Y si pensamos que las responsabilidades han terminado, Jesucristo añade en el verso 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora Jesús
hace uso de otros símbolos para referirse a la vida cristiana. En primera instancia ha usado la sal, como vimos, para denotar esta necesidad de una vida eficaz y eficiente, realizando esta labor sanadora de preservar a través de una vida que está sometida a Cristo, a través de reflejar el carácter cristiano, de vivir el evangelio ante el mundo. Ahora hace referencia a una luz, algo que ilumina, lo que se usa con frecuencia en las Escrituras para referirse al verdadero conocimiento de Dios, cuando dice que hemos sido iluminados. Ahora Cristo nos dice, debemos guiar a esta humanidad que está en la oscuridad. Debemos darle conocimiento de un camino de salvación. Debemos darle a conocer al verdadero Dios, no esconder la verdad, no ponerla debajo de un almud, no preservarla para nosotros. Solo los reformados tenemos derecho de creer en Dios, o solo los que somos verdaderamente cristianos. No es eso el propósito. Nadie toma esa luz, dice Cristo, y la pone debajo de esta pequeña vasija que se utilizaba para medir cosas, el almud. Nadie hace eso, sino que toma esta luz, dice, y la pone en los candeleros, que brille, que ilumine, que alumbre, que revele todo lo que está alrededor. La luz también simboliza la mejor vida a través del conocimiento genuino de Dios. Así que en contraste con la oscuridad, que simboliza la ignorancia y el desconocimiento de Dios, el creyente está puesto como un faro. ¿Sabes cuál es la función de un faro? No es solo tener una luz. Ella le comunica a los navegantes, hay tierra cerca, puedes estrellarte, puedes encallar, ten cuidado, te advierte el peligro para que no tengas un accidente. El creyente está a sí mismo, comunicando estas verdades, mostrando quién es Dios, advirtiéndole al mundo, si no crees a pesar de mis palabras, te depara el peor de los peligros. No es algo temporal, es eterno, no es momentáneo, es por siempre, no duele poco, dolerá mucho, y es que recibirás toda la ira de Dios sobre ti. Eso es la luz, está allí, iluminando el mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Nuevamente un llamado a los discípulos, a la iglesia. No se le da esta función a los incrédulos, ni a gobiernos, ni a partidos políticos, ni a clubes sociales. Solo la iglesia, solo el creyente puede ser y es llamado por el propio Señor la luz del mundo. Es un llamado tanto colectivo, somos la luz, tanto individual, somos luces cada uno de nosotros. Hedrissen dice sobre esta porción, los poseedores de la luz se convierten en difusores de la luz. Los creyentes en forma colectiva son la luz, individualmente son luces. Los cristianos nunca son la luz en sí mismo y por sí mismo. Son luz en el Señor. Cristo es la verdadera y original luz del mundo. Los creyentes son la luz del mundo en un sentido secundario y derivado. El Señor es la luz que da luz. Así que, como hemos dicho, somos llamados a tener esta función de comunicar el conocimiento de Dios. ¿Qué dice Jesucristo en Juan 17? Él nos dice que la vida eterna es aprenderte la confesión o citar los catecismos o recitar a todos los padres de la historia. Él dice algo interesante. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El problema de la cristiandad es que no ha entendido quién es Dios, quién es Cristo y las implicaciones de este conocimiento, y no ha entendido quiénes somos nosotros, criaturas pecaminosas. Así que con este mensaje, nuestro Señor nos llama a reflejar la luz que es Él en nuestra vida. Esto se hace a través de un cristianismo vivo, real y activo, no de actividades, activo en la obra de evangelización, como vamos a ver, viviendo el evangelio en nuestras vidas, siendo esa sal que preserva, que penetra en el mundo, que influencia al mundo con las verdades del evangelio,
que da a conocer siendo luz el mensaje del Evangelio, mostrando en su vida, en su carácter como creyente, como iglesia, cuál es el verdadero Dios a nuestros prójimos. De esa manera nuestro Señor nos manda a que podamos ejercer las funciones de ser ciudadanos del reino. La pregunta entonces que usted tiene en su boletín: ¿cómo evangelizan los hijos del reino celestial? ¿Cómo se hace esta obra de evangelización? El verso 15 dice: no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Notamos que Cristo llama a los hijos del reino a practicar una fe, hemos dicho que una fe viva, activa, pero también, hermanos, una fe pública. Mientras que la sal está preservando en secreto con su influencia, ahora el llamado a ser luz se hace a un llamado público, que todo el mundo vea, que todos sean alumbrados, todos los que están en casa sean iluminados. Así que vemos que no se nos manda a guardar silencio, al contrario, somos hechos hijos para procurar la expansión del dominio de nuestro Padre. Lo curioso es que como creyentes y ciudadanos del reino estamos cómodos muchas veces, quietos en primera base, como dice el buen panameño. Nada que nos incomode, nada que nos afecte. Estamos bien con estas cuatro paredes, con el aire acondicionado, con la silla cómoda. Estamos bien en nuestras casas. No queremos que nada nos altere, pero no se nos ha dado estas verdades para guardárnoslas, para depositarlas debajo del almud. Se nos ha mandado a alumbrar a todos los que están en casa, a todo el mundo. Así alumbre nuestra luz sobre todos los hombres. El texto es claro: parémonos en el lugar más alto o bajemos al lugar más profundo, donde exista la mayor oscuridad. Proclamemos allí el mensaje de luz del Evangelio. ¿Qué es lo que la iglesia no ha entendido? Para que el Evangelio alumbre los corazones y la mente de los perdidos, y ellos puedan ir a Dios. Hay cientos o tal vez miles de métodos evangelísticos. Se pueden repartir tratados, se pueden predicar cientos de sermones, subirse a los buses, pararse en la plaza. Podemos gastar millones en cruzadas evangelísticas o conferencias o cualquier otro método, conciertos, títeres y demás. Si el mundo no está mirando en nosotros que vivimos lo que predicamos, no habrá impacto en ellos, sean los millones que se gasten. Si el mundo no mira que el cristiano en realidad, que tú, hermano, que tú y que yo en realidad estamos convencidos del Evangelio, que es verdad y que vivimos de acuerdo a eso, a ellos no les interesa nuestra fe. A ellos no les interesará nuestra fe. Si el mundo no percibe que nosotros, que tú, que yo, estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestras convicciones, ellos nunca mostrarán interés por el mensaje. ¿Qué dicen Hechos? El mundo decía: mira cómo se aman, cómo tienen todas las cosas en común, cómo se cuidan, cómo perseveran en la fe. Y dice las Escrituras, y la iglesia ganaba el favor de todos. ¿Cómo evangelizamos? Les muestro brevemente 3 ejemplos de cómo una vida puede cambiar la percepción de los incrédulos. José está en Egipto y es este hombre que está funcionando como mayordomo ante Potifar. Luego es seducido por la esposa de su amo. ¿Qué dice José? Ok, mi amo no está, vamos rápido, ¿no? Cuando usted lee en Génesis, el relato dice que José le responde a ella: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? No si te ofendo a ti, mujer de Potifar, o si le quedo mal ante mi amo, no. ¿Cómo pecaría ante Dios? Y él huye de la presencia de esta mujer. Y los egipcios aplaudieron. No, él fue echado a la cárcel.
por varios años. Luego, más adelante, en otro episodio, 3 jóvenes judíos son llevados cautiverio a Babilonia. Su nombre, Sadrach, Mesach, Abed-Nego. Están funcionando como funcionarios, valga la redundancia, del gobierno de Nabucodonosor. Luego a este rey se le ocurre la fabulosa idea de hacer una estatua y mandar que al sonar la bocina, todos los ciudadanos de su imperio se doblen y adoren a la ciudadanía. Pero estos jóvenes siguen de pie, ellos no se han arrodillado. Son llevados ante Nabucodonosor, se le han puesto los cargos por su desobediencia civil. Y Nabucodonosor, como un rey misericordioso, le dicen, ¿sabe, chicos? Voy a darle una segunda oportunidad, no pasa nada, fue un error, ustedes tal vez tenían algo de calambre, no podían doblarse, yo entiendo, pero ahora tranquilo, no hay necesidad de por qué calentar este horno 7 veces. Va a sonar la música y ustedes se arrodillan frente a mí. Ellos les dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no nos libra, sepa, oh rey, que no serviremos ni adoraremos a tu imagen. Nosotros confiamos en Dios, tu horno puede arder 7 veces, nosotros no vamos a adorar tu imagen. Dios nos librará. Y si es la voluntad de Dios no rescatarnos del fuego, aceptamos su propósito, igual no te vamos a adorar, ni a ti ni a tu imagen. Otro ejemplo de una vida que ha de verdad impactado con vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. En esta ocasión es Esther. Ella ha pasado por muchas cosas, ha llegado a convertirse en la reina del imperio persa, uno de los imperios más sangrientos, con uno de los reyes más sangrientos. Algunos creen que este fue el primer concurso de belleza que existió en la realidad y que lo ganó ella. Pero ha ocurrido algo. Naamán, un consejero del rey, está furioso porque un judío no se arrodilla ante él. En consecuencia, él trama toda una historia para hacer que el rey dé órdenes para que en un día, en una hora señalada, todos los judíos sean muertos, sin saber de que su reina Esther era una judía. Dice las escrituras que Susa, la capital del reino, se conmocionó. Había llanto y lloro por lo que se había decretado. Entonces este judío, Mardoqueo, primo de Esther, manda a decir a Esther, en el capítulo 4, verso 13 de este libro, no pienses que escaparás en las casas del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayuna por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré ante el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Estos hombres y estas mujeres que llegaron a este mundo, ellos no le dieron un tratado a Nabucodonosor. Mira, rey, aquí están las 4 leyes espirituales, creo que debes leerla antes de que nos eche al horno. Ni con métodos y trama. Ellos entendieron que su vida era el testimonio, el único testimonio que podía impactar a esa sociedad, a esas personas. ¿Cómo termina la historia de José? Faraón dice, después de muchos años en la cárcel, no hemos hallado otro hombre en el cual repose el Espíritu de Dios. ¿Cómo termina la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego? Dice que Nabucodonosor dio decreto que todos adoraran al Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. ¿Cómo terminó la historia de Esther? Los judíos reciben una gran liberación y se hacen cartas para todo el reino. Y Mardoqueo es honrado, y los judíos y el Dios de ellos también. Personas que vivieron conforme a las Escrituras,
personas que escatimaron como nada sus vidas con tal de seguir firme en sus convicciones, en lo que creen, porque creían que su Dios era verdadero, como en el caso de estos jóvenes, para librarlos del fuego, y si no lo hacía, también era verdadero para preservarlo a la vida eterna. Ser sal, ser luz, es la forma en que Dios ha dicho que la iglesia impactará al mundo. Ser diferentes al mundo, no conformarnos al mundo. Si no me creen a mí, podremos leer lo que dice Pablo en Romanos 12. Pero antes, ¿recuerdan la introducción acerca de Diogneto? Él sigue diciendo muchas otras cosas. Ahora este escritor está hablando sobre los cristianos y él dice así: en una palabra, lo que el alma es en un cuerpo, estos son los cristianos en el mundo. El alma se desparrama por todos los miembros del cuerpo y los cristianos por las diferentes ciudades del mundo. El alma tiene una morada en el cuerpo y con todo no es del cuerpo. Así que los cristianos tienen su morada en el mundo y aún así no son del mundo. El alma que es invisible es guardada en el cuerpo que es visible. Así los cristianos son reconocidos como parte del mundo y pese a ello su religión permanece invisible. La carne aborrece al alma y está en guerra con ella, aunque no recibe ningún daño, porque le es prohibido permitirse placeres. Así el mundo aborrece a los cristianos, aunque no recibe ningún daño de ellos, porque están en contra de sus placeres. El alma ama a la carne que la aborrece y ama también a sus miembros. Así los cristianos aman a todos los que le aborrecen. El alma está aprisionada en el cuerpo y con todo es la que mantiene unido al cuerpo. Así los cristianos son guardados en el mundo como en una casa de prisión y pese a todo ellos mismos preservan el mundo. El alma, aunque es inmortal, reside en un tabernáculo mortal. Así los cristianos residen en medio de cosas perecederas, en tanto que esperan lo imperecedero que está en los cielos. El alma, cuando es tratada duramente en la cuestión de carnes y bebida, es mejorada, y lo mismo los cristianos, cuando son castigados, aumentan en número cada día. Tan grande es el cargo al que Dios los ha nombrado, que es entendible cuando muchos declinan. ¿Cómo alcanzaremos a este mundo? La vida cristiana es tan grande, dice el escritor a esta carta, que es entendible por qué muchos renuncian a ella. Ser sal, ser luz, preservar a este mundo, iluminarlos con la verdad del Evangelio. ¿Cómo alcanzamos entonces al mundo? ¿Cómo impactamos a esta sociedad corrupta? ¿Qué tal si nos hacemos como el mundo? ¿Qué tal si usamos sus métodos? Es lo que la iglesia ha venido haciendo en general. Cuando hablo de iglesia me refiero a toda la comunidad evangélica. Actividades seculares que nos identifiquen con el mundo. Hagamos música que agrade al mundo. Mensajes que sean motivadores y que no confronten con el pecado. Relajemos los estándares de la iglesia. Cualquiera se hace miembro. Cualquiera toma la cena. Cualquiera se bautiza. Solo debes creer. Solo eso. Pablo, al contrario de la iglesia actual, dice lo siguiente en Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mayoría de los escritores consideran que la iglesia en Roma ya estaba adoptando prácticas seculares de la sociedad romana. Pablo advierte, dice, no te conformes, no te amoldes, no adopte la forma en la que el mundo vive. No y 1000 veces no. Sé distinto, eres transformado, hay una obra de regeneración, eres una nueva criatura, tu entendimiento se renueva cada día, eres diferente a este mundo, estás puesto para ser luz, no para conformarte a él. Los cristianos son distintos al mundo. La sal es distinta a otros elementos. La luz es distinta a la oscuridad.
¿Cuál es el pecado de la iglesia? Conformarse al mundo. ¿Cuál es el pecado del cristiano? Querer verse como el mundo. Quieren oler como el mundo, hablar como el mundo, vestir como el mundo, actuar como el mundo. ¿Cómo entonces cumpliremos el verso 16? ¿Cómo alumbrará delante de todos los hombres nuestra luz? ¿Cómo verán ellos nuestras buenas obras? ¿Cómo glorificarán a Dios si ven una iglesia y un cristianismo que es igual que ellos? Querido hermano, debemos tener algo claro. Si hueles como el mundo, si te vistes como el mundo, si actúas como el mundo, si hablas como el mundo, eres del mundo. No perteneces al reino de los cielos. No nos engañemos. No es un cristiano carnal que está en un proceso de maduración. Las escrituras se refieren a la conversión como un evento que tiene cambios inmediatos, una mente y un corazón, y también cambios progresivos, una vida que se forma cada día más ¿a quién? ¿Al mundo? No, a la imagen de Cristo. Así que cada cosa que hacemos debe apuntar para la gloria de Dios. Nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con otras personas, con familias que tal vez no viven con nosotros o con vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Ellos deben ver a Dios en nosotros y deben ver que nosotros preservamos y perseveramos en Dios, actuando y promoviendo la gloria de su reino. Nótese aquí que no hacemos buenas obras, como dice el verso 16, para que los hombres vean vuestras buenas obras. No es que hacemos buenas obras para ser salvos, sino que, como dice el pasaje, por ser ciudadanos del reino, hacemos buenas obras. Por ser hijos de Dios, el mundo ahora observa nuestras buenas obras. Reflexionemos un momento sobre estas preguntas. Mi testimonio, el mío como creyente, el suyo obviamente, alumbra a los hombres que le rodean. Si la evangelización depende de cómo tú vives, ¿podrías alcanzar a los incrédulos con tu forma de vida? Si la forma en que vivo refleja la realidad de mis convicciones, ¿pueden ellos ver que verdaderamente creo en Cristo? Al verme, los incrédulos pueden decir, Él es diferente, ella es diferente, ellos son diferentes, esa iglesia es diferente. Reflexiones sobre eso. Reflexionemos como iglesia sobre eso. Estas son las palabras de Cristo, las demandas de Él para sus hijos, no para el mundo, para los que han sido convertidos, para los que son parte de este reino celestial. Un reino celestial que no se empieza a vivir en la eternidad, sino que empieza aquí y ahora, cuando Él nos ha llamado a salvación. Algunas breves aplicaciones, hermanos. Como cristianos, ¿estamos incomodando al mundo? No me quiero que me malinterpreten, no se trata de incomodarlo de mala gana, sino que es nuestra presencia diferente. La gente entiende que está ante un hijo de Dios, o nos reímos de los chistes subidos de tono, cuando los compañeros de trabajo lo dicen, o de programas de televisión que no deberíamos estar viendo, pero tenemos libertad, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que el mundo ofrece la tenemos como entretenimiento. Si estamos viviendo un cristianismo verdadero, deberíamos incomodar al mundo. Estos hombres que vivieron en la antigüedad, Pablo, Lucas, Bernabé, esta primera iglesia, en Éfeso, ¿qué ocurre? Ellos están predicando y dice, estos hombres que han trastornado el mundo, han llegado aquí. ¡Qué caos! Si usted lee ese relato bíblico, un caos total por la mera presencia de cristianos en esa ciudad. Su pecado, predicar el mensaje del evangelio. Así que para el creyente, incomodas al mundo, estás ardiendo como sal,
¿Eres una sal pura que está ardiendo en la herida del pecado de este mundo? ¿Estás preservando a través de tu vida el mensaje del reino? Para quienes no han creído el mensaje del Evangelio, hermanos oyentes, esta vida en la que estás es una vida de corrupción. Su único fin es putrefacción, condenación, ira eterna. Se te llama al arrepentimiento, a volverte de tu vana manera de vida, de tus pecados contra Dios, y rogarle por salvación. ¿Cómo evangelizamos al mundo? ¿Cómo podemos entonces, como hijos del reino, evangelizar al mundo? Primero, debemos empezar conformando nuestra vida a la palabra de Dios. El mundo debe ver en nosotros la realidad de que vivimos lo que predicamos. La Biblia debe reflejarse en nosotros. En segundo, nosotros debemos mostrar el interés por la condición espiritual del mundo. No debemos ser indiferentes. Ellos se están perdiendo. Tus amigos que no creen se están perdiendo. Tus familiares que no creen se están yendo al infierno. Tu hijo, tu hija que no ha creído va rumbo al infierno. Tus padres que no han creído se están yendo al infierno. Tu esposo, tu esposa, si no se ha convertido, si no ha creído, no le depara otro lugar sino el infierno. ¿Serás indiferentes? ¿Serás indiferente ante esta realidad? Si estamos tranquilos con que quienes nos rodean se vayan al infierno, hermano, dudemos de nosotros mismos. Así que en segundo lugar mostramos un interés por esta condición de los que no han creído. Sabemos que les depara el peor de los castigos, no deberíamos estar tranquilos. En tercer lugar, oramos por salvación para ellos, porque entendemos que aunque debemos reflejar el Evangelio y aunque debemos mostrar interés por ello, entendemos que la salvación es del Señor. Pero también entendemos que hasta que el Señor nos tenga respirando, vamos a hablarles del mensaje de salvación a ellos. Si ellos no han creído, Dios en sus propósitos así lo ha querido. Pero gastaremos nuestras vidas con el mensaje de la predicación. Ser sal de la tierra y luz del mundo es el llamado a una doctrina de conocimiento con una devoción verdadera. Ser verdadero y misericordioso, mostrar la caridad cristiana, llevar el evangelio a todas las esferas de la sociedad. Cristo no vino a predicar el mensaje del evangelio y a que todo siguiera igual. Su mensaje alteró al Israel de su época y a los judíos a tal punto de que él pagó con su vida lo que predicó con sus palabras. ¿Estás dispuesto a hacer tú lo mismo? Oremos. Oh Padre, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Eres digno de toda honra y de toda alabanza. Perdona nuestro pecado, Señor, la indiferencia con que como iglesia en muchas ocasiones hemos actuado, y aún como creyentes. Estamos tan pasivos en muchas ocasiones, mientras el mundo se va a una eternidad sin ti. Sabemos, Señor, que la salvación te pertenece, que tú llamarás a quien en tus propósitos así has designado salvar para mostrar tu misericordia. Pero debemos entender, Señor, que tú dijiste, id y hacer discípulos, id y enseñar el evangelio. Y en cuanto a ese mandato, Señor, hemos desobedecido en muchas ocasiones. Perdónanos, Padre, ayúdanos a retomar esta realidad y que podamos, Señor, ser portadores de este mensaje de salvación que tú has dado. Cada uno de nosotros debe ser un portador, Señor. Danos fuerza para vencer cualquier temor, que podamos, Señor, convertirnos en este faro que
alumbre la luz de Cristo a todos los hombres. Y que como iglesia, Señor, también retomemos esta labor que tú has dado a tu pueblo, Padre. Te pedimos estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre tuyo, Jesucristo. Amén.